Quiero compartir en esta mañana la palabra de Dios bajo el tema del el viaje del cristiano. Y quiero que abran su Biblia en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Capítulo 27 del libro de los Hechos. Y vamos a leer del verso 1 al 8. Y luego vamos a considerar otros versos dentro de este capítulo. Y le pido por favor, como lo han hecho en la semana, que me mantengan en oración, porque necesitamos de la gracia de Dios para poder hacer esto. Queremos que sea Dios que hable a nuestros corazones a través de su palabra. Amén. ¿Lo tienen todo? Amén. Solo hay unos cuantos amén. 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 Leemos la palabra de Dios. Dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos presos, otros presos, a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mirra, ciudad de Licia. Y hallando allí al centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella, navegando muchos días despacios y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Como les decía, quiero predicarle bajo el tema el viaje del cristiano. John Bunyan fue un predicador, un pastor, escritor en el siglo XVII, y él es mejor conocido por una de sus obras que se llama El Progreso del Peregrino. ¿Y por qué esta obra, El Progreso del Peregrino, ha sido tan influencial, tan importante en la vida de muchos cristianos, especialmente cristianos evangélicos a través de los siglos? Porque John Bunyan en esta obra literaria pone al cristiano como que si fuera en un peregrinaje. Y como esta obra está cargada de tantas ilustraciones bíblicas, muchos de nosotros se ve dentro de esta obra como que si fuéramos peregrinos en esta tierra. ¿Por qué el progreso del peregrino es tan importante? Porque está centrado en la Biblia y va muy acorde con la experiencia de cada uno de nosotros que vivimos como peregrinos en este tiempo, caminando con Cristo. Se dice que el famoso predicador Charles Spurgeon leyó aproximadamente 100 veces esta obra literaria. Y en una ocasión él dijo que Bunyan era como si fuera una Biblia hablante acerca de su obra literaria. Pero él no fue el primero que habló del caminar cristiano como si fuera un peregrinaje. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, Pedro nos dice que nosotros somos como peregrinos en esta tierra. Quiere decir que andamos de paso. Que no viviremos aquí eternamente, sino que estamos atravesando, que estamos a través de un camino, a través de un viaje. Pero no solamente Pedro habla de la vida cristiana como un peregrinaje. También el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, verso 3, nos dice que los antiguos, los que vivieron antes de la cruz, vivían en esta tierra como que vivían en un peregrinaje. Muchos de ellos ni siquiera hicieron una casa permanente aquí en la tierra, porque miraban algo más allá. En el caso de Abraham, en el caso de Moisés y todos los antiguos, ellos dicen que confesaban ser extranjeros y peregrinos sobre la tierra, como alguien que anda en un viaje. Y nosotros andamos en un viaje. Nosotros no viviremos aquí para siempre. El apóstol Pablo y sus asociados, aquí en el libro de Hechos, nos dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos,
que ellos empezaron un viaje. Y esta porción que tenemos enfrente nuestro en esta mañana nunca nos narra de un dramático viaje del apóstol Pablo y sus asociados cristianos desde Cesarea de Filipo hacia Roma, donde Pablo iba a compadecer frente a César. Y me gustaría en esta mañana, mientras vamos a través de estos versos del capítulo 27, y vamos a considerar 3 puntos en esta porción de las Escrituras, en esta mañana, que nos van a ayudar a nosotros a quizás contextualizar nuestro caminar en el Señor y a la misma vez conocer el carácter fiel de Dios. Porque Dios es fiel en nuestro peregrinaje. Primero vamos a considerar la partida del viaje. Luego vamos a hablar acerca de un percance en el viaje. Y luego vamos a hablar de una propuesta en el viaje. Pero antes de hablar acerca del comienzo del viaje, quiero que tomamos en cuenta el contexto. El capítulo el libro de los Hechos es un libro histórico, es el único libro histórico en el Nuevo Testamento. Quiero que sepan que muchos de los libros en el Antiguo Testamento son de carácter histórico, nos narran historia y conocemos muchos de los atributos de Dios a través de las historias. Conocemos muchos personajes que vivieron en tiempos difíciles a través de la historia. Y aquí el apóstol Lucas, el escritor, nos narra en esta porción de la Biblia, en el libro de los Hechos, historia, aproximadamente 30 años de historia, de los cuales uno de los personajes principales en esta historia es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, cuando es llamado por Dios en el capítulo 9 del libro de los Hechos, es llamado con una comisión de predicar el evangelio. Y Dios le dice: vas a sufrir por mi causa y vas a ser testigo fiel mío entre hombres y hombres grandes, reyes, hombres importantes. En el capítulo 9 el apóstol Pablo es llamado y luego empieza a predicar, y por aproximadamente 25 años el apóstol Pablo ha llenado toda Asia del evangelio de Jesucristo. ¿Y cuál era el mensaje del apóstol Pablo? Que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, el único Salvador del mundo. Que solamente podemos encontrar salvación y vida eterna a través de Cristo. Que de la única manera que podemos tener una relación correcta con Dios es a través de venir en fe, de reconocer a Cristo, su muerte y su resurrección. Es de la única forma que podemos ser justificados de nuestros pecados. Es de la única manera que podemos reconciliarnos con Dios. Y este mensaje era un mensaje bien acorde con lo que dicen las Escrituras en el Antiguo Testamento. Que Dios enviaría a un Mesías, a un Salvador. Y todo lo que Pablo enseñaba en sus viajes misioneros, 3 grandes misiones a través de toda Asia. Él enseñaba lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Que el Cristo, que el Hijo de Dios, había de morir y al tercer día había de ser levantado de entre los muertos, y que solamente podemos tener justificación de nuestros pecados a través de la obra completa de Cristo. Hoy en día quizá hay muchos amigos que nos visitan por primera vez, y de todo lo que yo voy a decir en esta mañana, yo quiero que se lleven algo en su corazón: que Cristo Jesús es el Salvador de tu alma, y que solamente puedes tener paz con Dios a través de Jesucristo. Vamos a ver la primera parte, la primera sección, la partida del viaje, del verso 1 al 8 donde leímos. Lucas nos da 5 descripciones de la dificultad de este viaje. 5 descripciones. El viaje comienza. Pablo dura casi 2 años preso por el mensaje del evangelio. Él ganó muchos enemigos a través de Asia, especialmente dentro de los judíos. Y por 2 años está preso. Y llega un momento donde Pablo, preso, dice que él quería ir a la Suprema Corte de Justicia, a donde César, en Roma. Y ahí lo mandan. Y aquí empieza el viaje. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y cuando entran en la nave y empieza la partida de la nave, empiezan a suceder ciertos eventos en esta partida de este viaje. Una de las cosas que nos dice Lucas, y quiero que sepan que Lucas pone detalles específicos aquí, como uno de los mejores historiadores y aparentemente conocedor de la navegación, nos dice que primero entran en la nave, y cuando entran en la nave y empieza el viaje hacia Asia, en el verso 3,
al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los hermanos para ser atendidos por ellos. Y luego en el verso 4 empiezan las situaciones a desencadenarse en un deterioro del viaje. Dice en el verso 4, navegamos a sotavento de Chipre porque los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios. Y luego dice, en el verso 7, navegamos muchos días despacio, y llegando a duras penas, porque nos impedía el viento que navegáramos. Y luego el verso 8 dice que costeando llegaron con mucha dificultad. Vientos contrarios, despacio, a duras penas, impedimentos, viento contrario, con dificultad. Y estos detalles que Lucas nos da en esta historia nos ayuda a nosotros posiblemente de una manera alegórica a podernos identificar en nuestro caminar cristiano. Muchas veces en nuestro caminar cristiano nos vemos con vientos contrarios sobre nuestras vidas. Es como el que está caminando y va hacia un lugar, pero la brisa lo detiene y no puede seguir hacia adelante. No sé si alguna vez usted ha montado una bicicleta y viene un viento de frente y usted no puede pedalear y se le hace difícil pedalear porque el viento es contrario. No es como cuando tenemos un viento detrás que nos empuja, pero muchas veces nosotros como cristianos, la vida se nos hace como que tenemos un viento contrario frente nuestro que no nos permite caminar, que no nos permite avanzar en el caminar cristiano. Y luego dice que iban despacio. Y muchas veces nos sentimos ahí como que no avanzamos, como que todo el mundo avanza y yo estoy en el mismo lugar. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? Como que no avanzamos. Y cuando llegamos a una parte es a duras penas, como dice el verso 7. Impedido por el viento. Y cuando llegamos es con mucha dificultad. Y a lo que a muchos se le hace fácil, a nosotros muchas veces aparentemente se nos hace muy difícil. Y muchas veces caemos en la tentación de empezarnos a comparar con otras personas, cuyo caminar no parece tan difícil, cuyo caminar no parece tan despacio, cuyo caminar no parece que tiene vientos contrarios. Y caemos en el engaño de empezar a compararnos a nosotros mismos. Pero el apóstol Pablo enfrentó estas dificultades en este viaje. Pero mira lo que dice el verso 8. Y costeando con dificultad, llegó a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Buenos Puertos. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que no importa la dificultad en el camino, el Señor nos va a llevar a nosotros a buenos puertos. A buenos puertos. Y yo en mi experiencia cristiana he estado en muchas dificultades, como muchos de ustedes. Pero el Señor ha sabido llevarme a buenos puertos. Y yo no sé en qué etapa de la vida usted se encuentra en este día, en su caminar con el Señor. Pero quiero que sepa en este día que el Señor lo va a llevar a buenos puertos. Alabado sea el nombre de Dios. En nuestra partida inicial, no importa las condiciones del viaje, Dios nos llevará al lugar seguro. Cuando de nosotros podemos reflexionar en el pasado de nuestras vidas, cómo el Señor nos guardó y nos libró, como cuando salimos del punto A y empezamos a tener situaciones a través del camino y para poder llegar a donde nuestro destino final era con mucha dificultad, con mucho problema, y podemos reflexionar en este día y decir, el Señor a través de todos estos problemas que han pasado por mi vida ha sabido llevarme a buenos puertos. Y hoy posiblemente quizás podemos decir, estoy en buen puerto. Pero quizás algunos pueden decir, estoy en el camino, estoy atravesando dificultad. Pero en este día el Señor te dice que Él te va a llevar a buenos puertos. Y no solamente llevarte a buenos puertos, sino cuando llegues a ese puerto va a echar un ancla.
El libro de los Hebreos nos dice de la siguiente manera: tenemos una esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Jesús, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, Él está en el lugar santo intercediendo por nosotros para que nosotros podamos llegar a buenos puertos. Y que cuando lleguemos a ese puerto seguro podamos tener un ancla segura que nos permita permanecer firme. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? En Cristo tenemos un buen puerto, pero también estamos muy anclados. Y muchas veces nuestro viaje empieza con dificultad y llegamos a un buen puerto. Pero quiero decirle que en este viaje pueden haber otros percances. Y cuando pensamos que todo está bien, llega otro percance. Y vamos a ver el percance en el viaje. Verso 9 en adelante. Aquí la cosa se pone un poco interesante. Del verso 9 al 12, Pablo está diciendo que él le advirtió que se quedaran en aquel buen puerto. Que no siguieran hacia adelante porque venía el invierno. Y cuando viene el invierno, la navegación se hace difícil. Una de las cosas que nosotros como ciudadanos y residentes de la Florida sabemos, que hay una temporada ciclónica, ¿verdad que sí? Y nadie se le ocurriría tomar una embarcación y ir al Golfo en el periodo de la temporada ciclónica o dar un viaje hacia las Bahamas en la temporada ciclónica, porque en cualquier momento se puede levantar una tormenta y nos puede hundir la embarcación. Y Pablo le está advirtiendo: vamos a quedarnos en este lugar, no salgamos. Pero ellos no le hicieron caso a Pablo. Ellos dirían: Pablo no sabe de esto. Pablo podrá saber de otras cosas, pero él no sabe de navegación. Nosotros sabemos de navegación, y si fueron al viento. Y mira lo que sucede. Comienza el segundo viaje con muchos percances. Vamos a leer el verso 13 en adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La segunda parte del viaje se encuentra Pablo y sus asociados ahora siendo golpeados por otro viento. Por otro viento. ¿Sabe que en el año 2000 los actores George Clooney y Mark Wahlberg protagonizaron una película llamada La Perfecta Tormenta? ¿Cuántos se acuerdan de esa película? Muy famosa la película. Y es basada en hechos de la vida real. En el año 1991, la región nordeste de la nación fue golpeada por el huracán Grace, que destruyó prácticamente toda esa región. Y muchas embarcaciones se perdieron en este huracán. Y en la película se llama La Perfecta Tormenta, porque en verdad la tormenta Grace fue una perfecta tormenta. Y es una tormenta que sucede posiblemente cada 100 años. Y según los meteorólogos, dicen que una perfecta tormenta es un sistema de alta presión que viene de los grandes lagos, que choca con vientos tormentosos que suben del Atlántico y chocan con un sistema meteorológico del Caribe. Esto sucede, según los expertos, cada 100 años. Y muchas veces nosotros nos encontramos en un sistema así. No suceden siempre, pero suceden a veces. Puede que no suceda una vez en la vida. Y Pablo dice que fueron arrebatados la nave. Verso 16 dice que habiendo corrido a sotavento, ¿qué es lo que un sotavento? Es un viento contrario. Dice, de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. La tormenta fue tan fuerte que le arrebató la pequeña embarcación que se usa como salvavidas en el barco. Dice, verso 17, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, en las pequeñas playas dentro del mar, arrayaron las velas y quedaron a la deriva. Si usted tiene un mapa bíblico
de esta situación usted va a ver la pequeña embarcación haciendo zigzag. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Siendo llevada por todas partes por el viento. Pero la cosa no termina ahí. Verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar la nave, empezaron a botar todas las cosas de la nave. Verso 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos, todos los equipos de la nave. Y el verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mire si esta fue una tremenda tormenta. Toda esperanza de salvarnos. ¿Eso no nos suena familiar muchas veces? Cuando viene a nuestra vida situaciones, diferentes elementos, una llamada telefónica con un diagnóstico, posiblemente un hijo en problema, un problema familiar, te despidieron del trabajo, una situación que se sale de tu control, y muchas veces son situaciones que se combinan y vienen de diferentes lugares y tocan a la puerta de tu casa. Hello, llegué. Y tú no lo estabas esperando. Y esto se convierte en una tormenta, una situación difícil, que no sabemos a dónde ir, no sabemos a dónde correr. Dice que el apóstol Lucas dice que no aparecía ni sol ni estrella por muchos días. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que yo no podía navegar. No podían utilizar los instrumentos de navegación porque en aquellos días, no sé si ustedes saben, pero no había GPS, no habían satélites. Y si no había sol, y si no había estrella, no podían utilizar los rudimentarios instrumentos que tenían para la navegación. No sabían hacia dónde ir. Aún teniendo los instrumentos en la mano, no sabían hacia dónde correr. No sabían qué hacer. Y humanamente hablando, perdieron todas las esperanzas. Y muchas veces nos encontramos en situaciones donde no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde correr. Podemos tener los recursos materiales, pero no sabemos qué hacer con ellos. Y dice Lucas que perdimos todas las esperanzas, incluyendo al apóstol Pablo. ¿Y saben qué? Quiero decirle algo, y voy a hacer algo como hace el hermano José. Le voy a dar un secreto, pero no se lo diga a nadie. A veces perder la esperanza no quiere decir que usted es menos cristiano. Simplemente quiere decir que usted es humano y que necesita de la gracia y de la misericordia de Dios. Y muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación donde hemos perdido toda la esperanza. ¿Y cómo suena esto, amado querido? Y me alegro que pregunte, porque suena como, ya no ores más, hermano. Se acabó. ¿Qué más? Dígame alguien más, ¿cómo suena eso? No sabemos qué hacer. No hay nada que hacer. Se perdió toda la esperanza. Ya no oren más, hermano, por eso. Olvídense de eso. Se perdieron toda la esperanza. Pero nosotros le servimos a un Dios bueno. Un Dios maravilloso. Que aunque no haya sol, aunque no haya luna, aunque no hayan estrellas, Él nos sabrá alumbrar el camino a través de su palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Y mientras ellos estaban ahí, en esa tormenta, en este percance de la vida, que a veces nos enfrenta, déjeme proponerle algo tomando el mismo texto de la Biblia. Y esta es la propuesta para nuestro viaje, el verso 21 en adelante. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, habernos oído y no zarpar de Cretas tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida ninguna
de entre las vidas de vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Alabado sea el nombre del Señor. Diciendo, Pablo, no temas. Pablo, no temas. Es necesario que compadezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Todo lo que navegan contigo. Hay una diferencia abismal entre un cristiano y un no cristiano. ¿Y cuál es esa diferencia? Que el que no es cristiano no sabe qué hacer en la dificultad. Y no tiene quien le hable de qué hacer en la dificultad. Pero el cristiano tiene a Dios y tiene su palabra. Y su palabra le recuerda quién es Dios sobre su vida. Y Dios le había dicho a Pablo en el capítulo 23 del libro de los Hechos, es necesario que compadezca ante César. Pero si Pablo muere en esta tempestad, ¿cómo se cumple la promesa de Dios? ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Lo que quiere decir que no importa la tormenta en la que Pablo estuviera, era necesario que él llegara vivo. ¿A dónde? A Roma. Y aunque Pablo haya perdido toda la esperanza, había una promesa de Dios sobre la vida de Pablo, de que él le iba a compadecer ante César. Y Pablo, y el Señor le recuerda a Pablo lo que le había dicho unos capítulos anteriores, en el capítulo 23, de que iba a compadecer en Roma. Por eso el Señor le dice a Pablo, ten buen ánimo, porque no importa lo que esté pasando, tú me vas a ser testigo en Roma. Bendito sea el nombre de Dios. Y en este viaje no hay super cristiano, hermanos. En este viaje no hay super cristiano. En este viaje tenemos que depender de la palabra de Dios. Tenemos que agarrarnos de las promesas de Dios. Porque vendrán tiempos donde nuestro ánimo caerá al piso y tendremos que ser recordados por la palabra de Dios de que tengamos buen ánimo. De que Dios va a cumplir el propósito suyo en nuestras vidas. ¿Saben? Una de las cosas interesantes de servirle a Dios que Dios te manda en un viaje, pero no te dice los detalles de cómo tú vas a llegar al otro lado. ¿Cuántos saben eso? En el año 2008 yo vine aquí a la Florida y yo decía que yo nunca viviría en la Florida. Ustedes saben lo que pasó aquí en la Florida en el 2008. Florida fue uno de los estados más afectados por la caída del mercado. Y yo paseaba por Ponciana y yo veía una casa abandonada y otra habitada. Una abandonada y otra habitada. Y la grama hasta alto. Y yo decía, yo nunca viviría en la Florida, porque lo que me llevé fue una mala experiencia. Y para completar, fue en tiempo de temporada ciclónica y se dañó el aire acondicionado en la casa de mi suegro. Y yo estaba desesperado. Yo le dije a mi esposa, a mi bella esposa, le decía, tenemos que irnos de aquí. Yo no vuelvo a la Florida. Mejor me voy a África de misionero y no vuelvo a la Florida. En el 2015 vinimos otra vez a visitar al suegro y 6 meses más tarde llegamos a la Florida a trabajar en una obra local. O sea que el que dijo que no iba para Florida jamás vino como corderito al matadero a la Florida. Pero Dios no nos da los detalles de cómo van a hacer las cosas. Unos meses atrás yo decía, yo no voy a una iglesia lejos de mi casa. Ya ustedes saben el resto de la historia. Y aquí estamos viajando. Alabado sea el nombre. Ustedes me enamoraron, eso fue. Pero Dios no nos da los detalles del viaje. No nos da los detalles del viaje. Él nos dice, vas a ir, siéntate y disfruta del camino. Y en momentos de dificultad, recuérdate que yo te llamé y ten buen ánimo. Alabado sea el nombre de Dios en esta mañana. En este viaje no hay super cristiano, amados. Tenemos que depender de la palabra de Dios.
Tenemos que recordarnos a nosotros mismos constantemente de lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando perdemos toda la esperanza, cuando todo se acabó, cuando decimos ya no oremos más, ¿cómo podemos recuperar el ánimo en el viaje? Me alegra que pregunta. Lo hacemos cuando vamos a las Escrituras y dejamos que Dios nos hable a través de la misma, diciéndonos en uno de sus 365 pasajes de la Biblia que dice: no temas porque yo estoy contigo. Le voy a leer algunos de mis favoritos. Usted saque sus propios favoritos, ¿okay? No me coja los míos, usted saque los suyos. Jeremías 1:8 dice: no temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Isaías 43:5 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Isaías 41:10 y verso 14 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, redentor tuyo. Cuando tú estés en este viaje y llegue el desánimo sobre tu vida, recuérdate que Dios es tu Dios, que Él está contigo y que Él es tu socorro. Alabado sea el nombre de Dios en esta mañana. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Quiero concluir en esta mañana con unas cuantas reflexiones de aquí mismo, de esta historia. Número 1. El que te llamó a este viaje te llevará a buenos puertos. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra la terminará en Cristo Jesús. Y Pablo dice: estoy convencido de esto. ¿Está usted convencido en esta mañana? Ojalá pueda salir convencido en esta mañana de esa realidad, de que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Número 2, la vida está llena de dificultades. ¿Cuántos dicen amén? ¿O solamente yo? La vida está llena de dificultades, hermano. Llena de dificultades. Y a veces son las dificultades de la vida las que nos hacen tomar un giro hacia Dios. Uno de los escritores cristianos más conocidos es Jonathan Newton. Y Jonathan Newton, el escritor, quizás no lo conocen por nombre, pero conocen el himno Sublime Gracia, Amazing Grace. Y Jonathan Newton, antes de ser escritor, antes de ser un pastor, él hacía una de las cosas más desagradables que el mundo haya podido conocer. Él era un traficante de esclavos en el Atlántico. Traía esclavos del África y los llevaba a las Américas. Y en uno de esos viajes, Jonathan Newton, en el medio del Atlántico, cuando la embarcación se hundía, le oró a Dios. Y Jonathan Newton era uno de los hombres más desagradables, dice en su biografía. Él buscaba todos los días maneras de cómo blasfemar en contra de Dios. Pero un día, en medio de una tormenta en el Atlántico, Jonathan Newton confesó sus pecados, se arrepintió y puso su confianza en Cristo Jesús. Y Dios lo libró en esa tormenta, en el medio del Atlántico, y lo hizo el hombre que fue al final de su vida. Y una de las cosas que Jonathan Newton dijo al final de su carrera, ya cuando había perdido su mente después de muchos años de ser pastor y de escribir, él dijo una cosa: no recuerdo muchas cosas en mi vida, porque ya la vejez, demencia, que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. A veces hay pecado en nuestras vidas, relaciones, objetos que nos atrasan en el viaje, que no son necesarios en esta carrera. El escritor de los Hebreos dijo que echemos a un lado el pecado que nos asedia y que nos estorba en la carrera. Y muchas veces en esta carrera hay situaciones que tenemos que quitar de nuestros medios. A veces son relaciones,
A veces son cosas que tenemos que echar a un lado. Y una de las cosas que hicieron estos hombres, en el verso 19 dice: al tercer día, con nuestras propias manos echamos los aparejos de la nave, todos los equipos de la nave. El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 7 que la entrada al cielo es bien estrecha y que no hay oportunidad de entrar nada con nosotros. Nada por nosotros podemos entrar. Y en este caminar muchas veces tenemos que soltar muchas cosas para poder caminar, para poder avanzar. Muchas veces es pecado alojado en nuestras vidas que tenemos que confesarlo y decirle a Cristo: ayúdame. Tenemos que echarlo a un lado para poder avanzar, para poder seguir hacia adelante. Número 4. En tiempos de dificultad debemos de buscar el rostro de Dios y su voluntad en las Escrituras. Pero mira lo que dice el verso 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Y el verso 31, el apóstol Pablo le dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esto no permanece en la nave, nosotros no podéis salvarnos. En tiempos de dificultad no podemos abandonar la nave. ¿Y cuál es nuestra nave? ¿Cuál es nuestra nave, iglesia? El Señor Jesús. ¿Saben que en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, Dios salvó toda una familia en una embarcación? Y Dios lo entró, cerró la puerta y pasaron a través de una gran tormenta, un diluvio donde toda la tierra pereció, menos Noé y su familia. Y yo me imagino que había dificultad en la embarcación. El olor apestoso de los animales. A veces no nos llevamos bien algunos con algunos familiares. Hay dificultades. Pero ellos no podían abandonar la nave, porque eso fue lo que Dios proveyó para que ellos fueran salvos. Y Dios ha provisto en nosotros salvación y vida eterna en Cristo. Y no podemos abandonar a Cristo. Ni aunque yo quiera puedo abandonar a Cristo. Mi vida está atada a Cristo. Y que tu vida esté atada a Cristo en este día. Y no importa lo que venga sobre tu vida, no abandones a Cristo. Porque Él es fiel y Él es bueno. Y por último, ya termino. Verso 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzaron a comer. Después de este viaje tan difícil, donde Dios los salvó por su gracia, ¿sabe lo que ellos hicieron? Dieron gracias. ¿Cuántos pueden dar gracias en esta mañana? ¿Cuántos pueden dar gracias porque Dios los ha guardado hasta este día? La Biblia dice que seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Demos gracias a Dios. Ya termino con esto. Quiero pedirle que se pongan de pie conmigo y vamos a leer el Salmo 32. Y quiero que lo leamos todos juntos. Todos juntos. Y mientras leemos este salmo, me imagino que vamos a adorar. Y que este salmo nos prepare nuevamente para adorar en conclusión de nuestro servicio a Dios en esta mañana. ¿Están listos? Pueden venir. ¿Están listos? Ok, aquí vamos. Los que descendieron al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que acrespaba sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en sus angustias y los libra de sus aflicciones.
cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Alaben a Jehová. Vamos a alabar a Dios. Vamos a glorificar su nombre. Te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios de gracia, un Dios de poder, un Dios que nos guarda en medio de las tempestades de la vida, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por un pueblo que ha escuchado, Señor. Espíritu Santo, graba en sus corazones tu palabra, mi Dios, para que cuando venga la tempestad sobre su vida, ellos puedan sentirse confiados y saber que tú los llevarás a buenos puertos. En el nombre de Jesús.